Estamos en un momento de transición, saliendo de esa digitalización compulsiva y entrando de vuelta a la presencialidad. Y yo creo que como toda transición tiene sus ventajas, sus desventajas, pero de veras que es una emoción muy profunda encontrarse por primera vez para mí en Uruguay en forma presencial con un público que se reúne en torno a la poesía. Hoy vamos a presentarnos Carolina Zamudio, poeta argentina. Voy a hablar un poco más de ella, voy a darles los datos exactos. Va a hablar de mi libro y Antología Inventada, y yo hablaré, yo Rafael Courtoisí, hablaré de su libro Vértice. Pero esta conjunción, este encuentro tiene que ver con algo que de pronto trasciende a la poeta argentina de reconocimiento y referencia internacional, o al poeta uruguayo Rafael Courtoisí. Tiene que ver con una editorial italiana, Raffaelli Editore, así se llama la editora, la vieja usanza. Como Feltrinelli era un hombre de carne y hueso, ahora es un gran sello editorial. Bueno, Raffaelli, y un gran poeta y eximio traductor que es Emilio Coco, con una muy grande experiencia traduciendo poesía del español, de otros idiomas, pero fundamentalmente del español y de las variedades latinoamericanas, que como ustedes saben, frente a lo peninsular ofrecen peculiaridades, porque si bien el idioma español es uno solo, el famoso territorio de la Mancha, del cual habló Carlos Fuentes, una cosa es esa literatura peninsular y otra cosa es la que se hace en México, en Nicaragua, en Costa Rica, en Guatemala, en Colombia, etc. Tenemos peculiaridades que por un lado nos diferencian, pero sobre todo nos unen, porque Latinoamérica es ese continente de la diversidad. Y Emilio es un hombre de más de 80 años, pero joven. ¿Saben el secreto de la juventud de Emilio? Lo están viendo ahí, está más joven que yo, mucho menos arrugadito, en forma. No es salir a hacer footing por Roma o por otras, no es traducir poesía. Traducir poesía es vivir en poesía. Emilio Coco ha consagrado su vida, y en esta colana que dirige, en esta colección, que es hermosísima en el sentido de cuidados libros que tienen todos una delicadísima diagramación, un tipo de edición que tiene que ver con el libro objeto, en estos libros que además son ediciones bilingües, y por eso agradecemos de una manera especialísima al Instituto Italiano de Cultura de Montevideo, donde yo supe tiempo atrás, mucho tiempo atrás, pero estudiar, hacer amigos para toda la vida, conocer esa lengua tan profunda y tan diversa. Ahora estaba hablando de Latinoamérica, y en realidad yo cuando terminé y hice el examen Stranieri de la Universidad de Perugia, yo creía que sabía italiano, ya había viajado a Italia, pero empecé a ir un poco más y llegué a Nápoles, tomé un taxi, y ahí uno se da cuenta que lo que uno estudia en estos institutos es el toscano, el preitaliano, pero bueno, esa es la matriz del italiano actual. Lo que pasa es que allí convergen muchísimos torrentes lingüísticos, como hablamos ya hace unos meses con ocasión de la conmemoración de los 700 años de Dante aquí mismo, este año, pero sin público. Todo se hizo por redes, esto era un vacío, revoloteaba por ahí el espíritu de Dante, que no estaba atrás de lo que iba a decir, estaba atrás del espíritu de Beatrice Portinari. Pero bueno, ahora ustedes han espantado al Dante y estamos aquí. Y simplemente quiero decir que vamos a escuchar a Emilio Coco, el traductor, y que esta colana, esta colección tiene poetas de la talla
Mario Borges, Federico Díaz Granados, Juan Manuel Roca, un poeta muy importante de Colombia y de toda... Perdón, Rafael, sí. Hoy acaban de dar un premio por su vida y su obra. Me enteré una hora antes de salir por ahí. Bueno, es un día entonces de celebración. Juan Manuel es un muy buen amigo, un poeta latinoamericano de referencia, uno de los más importantes poetas colombianos, y el hecho de que le haya otorgado este premio, sumado a esa feliz noticia, que nada menos que alguien que tiene apellidos italianos, Cristina Peri Rossi, la tercera uruguaya en obtener el premio Cervantes, la segunda mujer en 2 años. Eso yo creo que a todos nos llena, por eso estamos hoy de fiesta. Pero bueno, Emilio Coco lo tradujo a Juan Manuel, tradujo a Luis García Montero, uno de los poetas españoles más importantes del presente contemporáneo, y a clásicos, que no es sencillo volcar en esa lengua del Dante, como Ramón López Velarde, el gran mexicano Jaime Sabines, José Luis Díaz Granados, que es el padre de Federico, Francisco Asís Fernández, y otros contemporáneos como el cubano Víctor Rodríguez Núñez, la española profesora catedrática en Salamanca María Ángeles Pérez López, Rafael Soler, un entrañable amigo, es decir, bueno, y Luis Marcelo Pérez, que acaba de entrar, es uno de los primeros de esta colana. Quiere decir que acá estamos reunidos varios poetas de la mano, pero sobre todo de la guía de Emilio Coco, un traductor italiano experimentado que nos va a hablar en su lengua, porque ese es un poco el milagro tecnológico y el milagro de este hermosísimo instituto italiano. Y quiero agradecer a Silvia Merli y a Rosario Pipo y a todas las autoridades del instituto. Cuando entraba me encontré con una antica profesoresa. Cuando digo antica no es vecchia, antica, o sea, una antigua, ¿no? Y me dice, bueno, nos saludamos, traté de desoxidar mi italiano, y me dice, bueno, pero yo me voy a dar una clase. Dice, no, pero después te veo. Y yo digo, no, pero esto no se transmite, igual lo vamos a subir a redes. Nada, vamos a escuchar al gran traductor Emilio Coco. Hola, buenos días. Soy Emilio Coco. Leggerò 2 testi poetici tradotti in italiano da me, rispettivamente di Carolina Stamundio e Raffaele Cortosini. Entrambi i poeti hanno pubblicato 2 loro raccolte poetiche nella collana ispanoamericana diretta da me, dove ho avuto l'onore di ospitare poeti della taglia di Jaime Sabines, Juan Manuel Roca o Luis García Montero, tanto per citarne alcuni. Carolina Stamundio e Raffaele Cortosini vivono e operano nella città di Montevideo, in Uruguay, anche se Carolina è nata in Argentina. Entrambi vantano un'intensa attività poetica e la loro poesia è riconosciuta e apprezzata da critici, uomini di lettere e lettori in generale. Di Carolina ho tradotto la raccolta Vertice, composta da 43 testi, attraverso i quali si sviluppa la vicenda umana e poetica della nostra poeta. Ella sa ascoltare e tradurre in suoni di parole le voci e i colori del mondo. Alle forme e alle luci variopinte della terra e dei giorni, la poeta si accosta con il fervore di un'intrinseca sensualità. L'altro poeta, Raffaele Cortosini, si è conquistato una fame indiscussa non solo a livello nazionale, ma anche a livello internazionale, grazie alle sue alte qualità di poeta, che sa leggere molti poeti da lui amati e sa reinventarli a farli propri
come avviene nel bellissimo libro dal titolo emblematico Antologia inventata. Inizio la lettura con 2 testi di Carolina Santo. Il primo si intitola Quanto fummo per anelli di sabbia e dice così: gli occhi puntati sul libro, come il sommozzatore che risparmia lacrime in cerca della preda, dicono che il sole si installa sul loro dorso e lascia segni di un nuoto lungo una linea senza rotta, ricordo vite passate in cui l'uomo fu un pesce e io il suo trofeo. Egli sapeva ancora poco di maree e di esche, persino prima, quando fummo granelli di sabbia che si amalgamavano gli uni con gli altri e che, come adesso, si staccano da questo mare a sud del monte e arrivano sulla pagina. L'altra poesia si intitola In tempi di siccità. Io che preferisco assorbire la luna anziché prendere il sole, annaffiare la notte di ricordi e infilato di negazioni di una strada qualsiasi, togliere la tovaglia con i resti, cercare i simboli nelle briciole, salire le scale non importa quante volte, anziché temere di ripercorrere i passi fatti, essere vampiro nella legge, girare per la casa mentre tutti dormono, essere padrona della notte, scolpire desideri nelle nubi vague, essere pesce in tempi di siccità, fiore insolito d'inverno, gufo che non crede alla sua sorte, signora in balia del vento. Non so dove andiamo né perché, e ogni mattina anneco in fondo a una pagina in bianco. La coperta del libro di Carolina questa, non so se si vede, no, non si vede bene, è stata pubblicata una raccolta da Raffaele Editore. Adesso è la volta di Raffaele Quasi, anche di lui leggerò 2 poesie tratte da Antologia inventata. La prima, Silvia Plath legge una poesia di Vallejo prima di commettere il suicidio. Morirò a Londra con la stazione. È un bel verso. Credo, ho lasciato i bambini al sicuro, ho aperto la porta del forno, ho girato il rubinetto del gas, ho messo la mia testa ad Auschwitz, il mio volto d'ebrea bella nel forno della cucina in ginocchio, genuflessa, come se dovessi dire la mia ultima preghiera. Prego te, ufficiale delle SS, principe domestico, mio amore, mio tesoro, mai with her, mai fan. Ho lasciato la torta di favole che ti piace tanto, pronta nel frigorifero per te. Il libro che detesti di Cesare Vallejo tradotto male in sede al posto suo, a sinistra, sul terzo ripiano della mensola, vicino a quei sonetti così stupidi, così falsi che hai scritto per me, vita mia. Quando arriverai avvertito dalla polizia e dai vicini, non accendere la luce della cucina. La deflagrazione potrebbe bruciare questa poesia. La seconda, inedito di Raffaele Quasi, la Stigmo. Se tremano i grandi gregucci in carta, i tiepidi terrestri, gli epipanici, gli greci, gli eruditi, i granci, dolci, duri di conventoni, e le fanciulle con la prima carezza all'infine, perché non dovrebbe tremare la terra che calpistiamo, la polvere dei sentieri, la polvere che siamo e saremo? Non tremolano le stelle, gli occhi in lontananza,
dimenticherò le parole più deboli questa notte. Grazie, arrivederci a tutti. Qui già tardi, sono le 9:15. Buongiorno per voi tutti. Arrivederci. Bueno, la verdad, ¿esto funciona o...? ¿Sí? Bueno, se oye. Se oye, bueno. Una alegría que Emilio esté aquí. Buenas noches a todos. Decía que era una alegría porque de verdad que es uno de los grandes, el gran hispanista, o sea, el gran traductor que tradujo a todos estos poetas que nombró Rafael, y yo creo que hizo mucho por América Latina, por Iberoamérica en general, pero más que nada por América Latina, ¿no? Porque nosotros estamos más lejos. Y a mí en lo personal me honra mucho porque creo que soy, si no la más joven, a lo mejor con Luis Marcelo somos de los más jóvenes que estamos en esa colección, con Juan Felipe Quintero, el colombiano, pero es un trabajo muy generoso. Pero yo estoy aquí, además de para agradecer a Emilio, para hablar de Antología Inventada, que es esta maravilla que concibió y que escribió Rafael. Yo quería mostrarles que la primera vez que yo leí Antología Inventada fue en la primera edición que se publicó en español hace 3 años por la editorial Invisor española, y desde ese momento hasta hoy el libro tiene 5 traducciones, ¿verdad? Sí. Y yo creo que no es casual. Yo pensaba qué difícil para mí presentar el libro de un amigo, pero sobre todo de un maestro, ¿no? De una persona que, yo digo que, no lo digo yo, los poetas no somos poetas porque nos nombramos poetas, sino porque alguien nos dice en algún momento, nos convalida como poetas, y Rafael fue una de las primeras personas que hizo eso conmigo ya hace varios años en Colombia, además de otros, por supuesto. La verdad que este libro de Rafael es simplemente una genialidad. Y a lo mejor les parezca muy poco serio que yo diga que es una genialidad y trate de denominarlo de esa manera, pero suelo ser una señora muy seria, así que me permito esa licencia, y voy a tratar de decir por qué yo considero que este libro va por ese camino. Rafael tiene una obra vastísima, a esta altura no solo en producción poética, sino narrativa. Él es un gran ensayista, traductor, en fin, tiene toda su vida dedicada a la literatura, y yo tengo la sensación de que en este libro él se dio todos los permisos desde su enorme sabiduría, desde todos sus saberes intrincados, digamos, se dio el permiso para el juego. Este es un libro que está todo el tiempo hurgando ahí en lo lúdico, en un guiño. Me tengo que poner y sacar los anteojos porque no los veo, y si no veo mis notas. Decía que Rafael está en cada uno de estos poemas contándonos sobre la historia de la humanidad. Entonces va desde un poema apócrifo, por supuesto, de Donald Trump, en el que habla, en ese poema, que es un texto que tiene 20 líneas, habla de Marilyn, de la muerte de Kennedy, habla con mucha ironía de la historia de cercana y lejana, pero empezando como mucho más atrás, en Oriente, toda la historia de la literatura. De verdad que estamos en una época curiosa, y yo creo que viene a colación esto, porque de verdad que Rafael, yo supongo, ya nos contará él, pero que se habrá divertido muchísimo escribiendo este libro, que desde ya es alta poesía, pero por ejemplo, él tiene un poema en el que, atribuido a Alfonsina Storni, en el que Alfonsina Storni le habla a Horacio Quiroga sobre la mítica samba que todos conocemos. Entonces, cuando yo escribí esta reseña sobre la primera edición,
yo pensaba, detestaría realmente hoy Alfonsina Storni esa canción si escuchara y se la contara a Horacio Quiroga como lo hace. Rafael también escribe algún poema apócrifo que se lo atribuye a él mismo, y entonces ahí creo yo llega a esa síntesis más profunda en la que él desde todo el lugar enorme que tiene en la poesía de nuestra lengua se ríe de él mismo, se hace anónimo y se coloca nada menos que en un cuadro de Hopper, y ese es el último poema del libro. No sé, hay tantas aristas. Yo cuando escribí esta primera reseña, le contaba hoy a Rafael cuando veníamos para acá, yo había escrito que este era un libro que era como una suerte de juego de encastres, porque son muchos poemas dialogando entre sí, pero no solo los poemas, cosa que sucede muchas veces en un libro, sino esos metatextos que están debajo, que son como son lo que nos cifra a nosotros el poema. Entonces, en esos textos debajo, uno nos explica cómo fue que construyó el texto, ¿no? Entonces nos dice, por ejemplo, en uno nos dice que fue un manuscrito olvidado luego de un incendio en la casa de Rulfo. Siempre son como historias curiosas, verosímiles, y yo creo que Rafael con eso lo que nos está queriendo decir es que en realidad lo que tiene que trascender va a trascender más allá de los incendios, de las bibliotecas de Alejandría, de que no funcionen las cámaras en este momento, o de que a lo mejor este video en algún momento se pierda, se robe, se incendie, pero la poesía va a quedar para siempre. También me sorprendía, porque creo que este libro de Rafael, que no habla, digamos, que es un poemario, que además tiene algunos libros algunos textos en prosa, habla, como les decía antes, de la historia, pero desconfía de todo, se ríe de todo. Por algún poema pasa Fidel, el Che, algunos poetas de la época beat. Él trata de hacer toda una conjunción, pero que tiene mucho sentido finalmente si uno termina el libro y entra y sale del libro de diversas maneras en ese juego que él mismo propone. La verdad que es un libro tan rico y tan vasto que es como difícil seleccionar todo lo que escribí. El poema al que hacía alusión, en realidad el poema que leyó Emilio, que es Silvia Plath lee un poema de Vallejo antes de cometer suicidio, o la nota al pie del apócrifo de Rubén Darío, donde se cuenta que fue escrito por una medium, el que les decía, el inédito de Donald Trump, que se llama Sabemos quién mató a Kennedy. Creo que hay en la búsqueda de estos textos un intento de barrer el pasado, un viajar al futuro y mostrarnos que en realidad el arte es una cuestión atemporal, es una cuestión que trasciende no solo a las modas, sino trasciende a todas las tendencias y que va a la subjetividad de cada uno, y finalmente por eso hay que... Tenía 10.000 notas, pero no sé, estoy como un poco dispersa. A mí me gustaría, Rafael, que nos cuente sobre el poema de Carver, porque ese poema a mí me parece impresionante. A ver si funciona ese o cómo hacemos. Estoy complicando. Ahí. No, Ahora. Perfecto. Parte, todo lo venimos ensayando desde hace meses. Así sentíamos el calor del público, como dice, prendelo, tenés que prenderlo. Porque también cuando uno escribe un poema hay que prenderlo, hay que encenderlo.
La diferencia es que uno está en la soledad de la casa o con amigos, pero frente a la pantalla. El poema de Carver al que hace referencia querida Carolina tiene que ver con, traducciones muy tempranas que yo hice de Raymond Carver, y sobre todo de su poesía. O sea, por supuesto, todos en algún momento, los que ya no solo peinamos canas, sino no tenemos ya que peinar, nos enamoramos de la narrativa de Raymond Carver. Pero la poesía de Carver es de una condición esencialista que te atraviesa, y tiene poemas como The Baker, el panadero, donde habla nada menos que de Pancho Villa y de un tal general Brodsky, pero otros que habla de la vida común y cotidiana, cuando uno va a pescar, con sus hijos, cuando uno intenta. Entonces, de esas traducciones de hace ya mucho, de la década del 90, que yo había hecho en la poesía de Carver, surgió este ejercicio. Como muchos del libro son homenajes a poetas que amo, otros que no los conozco y no existen, pero los inventé, y otros que no amo tanto, como el caso de Trump. El caso de Carver sí, es entrañable. A mí lo que me gusta de ese poema, en un momento Courtoisy dice que el hijo de Carver le dice que los poetas son pescadores frustrados, y el menor le dice, o al revés. Y además en un momento también nombra a Hemingway, y bueno, a mí me parece que hay todo un juego ahí en el que Courtoisy, sin querer o queriendo, habla de la estirpe, de la descendencia, y en ese poema, que es un poema la verdad que bastante simple dentro de todos los otros que están en el libro, que son preciosos, este también lo es, pero es un poema bastante simple. Rafael es como que nos da unas pistas en esto de la estirpe, de la descendencia. Él nombra a Porquia, a Juan Ros, a Mujica, y por supuesto que ahí en la línea obviamente que viene el Courtoisy, ¿no? Entonces, aunque él al final trate de decir que, o en algún momento del libro diga que Courtoisy desde su choza escribe no sé quién, o alguien rescata no sé qué, él en realidad lo que está haciendo es poniéndose dentro de una línea, y me parece un juego sumamente, un libro sumamente acabado. Yo no quiero extenderme porque sé que van a disfrutar muchísimo, no solo más de escuchar los poemas de Rafael, sino de leerlos, sino porque finalmente yo creo que en el arte, como en la vida en general, uno habla con la tranquilidad de espíritu, creo yo, de la sensibilidad o del entendimiento con el que uno cuenta en ese momento. Y creo que, como a mí me pasó con este libro, que yo lo leí hace 3 años, en la primera edición, la vuelvo a mostrar, y que no es el mismo libro que leí 3 años y medio después. Seguramente a ustedes, cuando se encuentren con este libro, les pase esto, porque no por nada obtuvo un premio muy importante, el Jaime Gil de Viedma, que es uno de los tantos premios que ganó Rafael en todo el mundo, sino que es un libro de esos que van a trascender, que van a quedar para siempre, porque en un compendio muy breve está toda la historia de la literatura, está la historia de las migraciones, de las conquistas, están todos los temas que nos han atravesado en los últimos 50 años, y están todos los temas de la tradición a los que él se enfrenta, se ríe ante ellos y los deja plasmados ahí en un poema. Y bueno, les decía, esto es todo lo que yo les puedo decir, pero seguramente ustedes van a encontrar más y muchísimo más dentro de ese libro. Muchísimas gracias. Yo sería muy torpe de mi parte agregar algo a las generosísimas palabras de Carolina, que además les cuento, yo sé que escribió mucho ahí.
Carolina, entre otras cosas, además de poeta y también un firme, sólido proyecto poético, y de eso les voy a hablar ahora, tiene la generosidad de impulsar una fundación, Esteros, y esa red mundial que tiene que ver con los poetas. Uno siempre dice izquierda y derecha, buenos y malos, güelfos y gibelinos. Bueno, los dos partidos que hay en el mundo son los de la poesía y los poetas, sobre todo los que van a través de la poesía y los que no quieren la poesía. Carolina Zamudio es una militante de ese partido de la poesía que viene desde el fondo de los tiempos, desde la época homérica, y tal vez antes de la escritura, hasta el hoy. Por eso quiero mencionar esa fundación Esteros y agradecerle. Pero vengo a hablar de Vértice, y Vértice es este libro que mágicamente Emilio Coco no es un libro sencillo de traducir, traduce al italiano de modo, a mi juicio, impecable, pero en su versión en español, que es la que yo puedo hoy hablar, es un libro que tiene que ver no con una colección de poemas, sino con un proyecto poético. Hay poetas que escriben un poema como un universo, después otro, después otro, después otro, como un trozo, un universo, y después lo reúnen de acuerdo a cierto criterio de gusto, estético, editorial. Y hay poetas que construyen su libro desde el proyecto. Y el proyecto significa que cada una de las partes se integra a un todo, pero que el todo es siempre más que la suma de las partes. Ese es el caso, sin duda, de La timidez de los árboles, un libro anterior que tiene muchos más elementos de pronto de poesía y algunos de tipo narrativo. Pero este es un libro de poesía esencial desde el título, voy a hablar al final de él. Es un proyecto. Quiere decir que los que quieran encontrar un poema aislado como un solo universo lo van a hacer, pero van a ver que en la lectura cada nueva página enriquece a la anterior, enriquece el poema anterior, lo ilumina o a veces eclipsa algún sentido. La poesía de Vértice de Carolina Zamudio es una poesía muy clara, comunicativa. Son, como toda verdadera poesía, poemas de amor, pero también son poemas de soledad, de introspección. El equilibrio delicadísimo entre esa soledad y esa introspección y la explicitación al otro, al tú, está dado, entre otras cosas, por el uso de un querida. Le habla a alguien a través de varios poemas, alguien que está en una isla y puede tener que ver con una condición geográfica, con estar rodeado de un mar, pero todos estamos en una isla, aunque vivamos en Uruguay, aunque seamos de la provincia de Corrientes, aunque hayamos nacido en Puruzú-Pateá, porque los seres humanos son islas con vocación de archipiélago y de delta y de comunicarse con el que está al lado. Este libro de algún modo transcurre en una isla, y uno de los vectores temáticos, hay varios, pero hay tres que quiero destacar. Uno es el mar con todas sus posibilidades, con su horizonte, con su profundidad y con su aislamiento en esa isla. Otro vector es la noche. Son poemas eminentemente nocturnos, son poemas salidos de esa hora en donde la oscuridad ilumina. Y cuando digo esto, planteo una metáfora que es muy cara a Carolina, que es muy próxima a Carolina, que es esa iluminación que se da en las horas de la madrugada, esa iluminación que se da cuando todo está oscuro. Y acá traigo a Porquia, Antonio Porquia, el maestro de Hugo Mujica, nuestro querido amigo poeta argentino, y de Roberto Juarroya, fallecido. Antonio Porquia tiene una serie de poemas brevísimos, en realidad son aforismos, y uno de ellos es una sola línea, dice: a veces de noche enciendo una luz para no ver. Y eso es algo que hacemos todos. Ahora está todo encendido aquí, de pronto no vemos lo que queremos plantear. En la noche y en la soledad, estando acompañado con alguien en la cama, de pronto uno empieza a ver cosas en la oscuridad y enciende lo que en Uruguay se llama portátil,
Es el único lugar del mundo donde ese adjetivo se aplica a la lamparita de la mesa de luz. Dice porque a veces de noche enciendo una luz para no ver. Porque eso es lo que hacemos los seres humanos. Empezamos a pensar en la oscuridad y a divisar cosas y prendemos una luz para no ver. A veces también prendemos el televisor o sacamos el celular para no ver, para no comunicarnos. El vector noche, temático y conceptual en el libro de Carolina, es un vector que tiene que ver con utilizar la oscuridad como otro sol, como lo planteaba la gran maestra de todos nosotros y en particular muy próxima a Carolina Zamudio, Olga Orozco, la poeta argentina. La oscuridad es otro sol, la oscuridad es un medio, son poemas nocturnos. El vector de la noche y de lo nocturno está presente aquí, siempre anunciando un alba que cuando llega es desplazado otra vez por otra oscuridad. Este vértice no es una poesía parmenidiana, inmóvil, es una poesía heraclitiana que se va moviendo de una manera muy sutil. El vector del mar, entonces, la imagen del mar, el estilema de todas las comparaciones con el mar, con sus peces, con la capacidad del mar de aislar, de aislar y de confinar en una isla a dos o más personas. El vector de la noche, de lo nocturno, que también se entroniza de algún modo con alguien que directa o indirectamente debe haber influido a Carolina, que es José Asunción Silva, aunque ella de pronto no lo reconozca. Y no es en tercer lugar, sino en pie de igualdad con los anteriores, el cuerpo, la corporalidad, el cuerpo que siente, el cuerpo que está en el mundo, el cuerpo que quiere dialogar con sí mismo y con el otro. Ahora, estos tres vectores, estos tres elementos y estilemas que utilizan distintos sistemas metafóricos, mar, noche, cuerpo, tienen que ver con un procedimiento que se da a través de todos los poemas del libro y vertebra el libro, que es utilizar una suerte de alter ego y hablarle a querida, tal cosa, querida, no vayas, ahora les voy a leer algunos textos. Y esa segunda persona del singular logra una potente identidad reflexiva. Uno está en duda porque hay una enorme claridad en los poemas y parece que le está hablando a otra mujer, a alguien, y por momentos uno se empieza a dar cuenta que hay un abismo, se está hablando a sí misma. Cuando habla a otra, se habla también a sí misma. Es una segunda persona del singular, un tú reflexivo, esa querida. Pero por momentos nos damos cuenta que también implica una ajenidad, como si la voz, el sujeto lírico se viera vivir y le hablara a esa otra querida, se reprochara. Hay una enorme autoexigencia existencial en estos poemas, pero también hay alegría. La noche es el momento de la fiesta, el mar es el momento también que uno elige, es el lugar que uno elige para los momentos de vacaciones. ¿Y qué somos nosotros los seres humanos sino un cuerpo? No somos cuerpo y espíritu, somos un cuerpo. Acá de la conjunción de estos tres vectores, mar, noche y cuerpo, sale una profundísima poesía reflexiva, pero también sensorial, con un elemento erótico y autoerótico incluso. Yo creo que siempre cuando uno hace estas teorizaciones tiene que justificarlo con el texto. Uno de los poemas, acá en la página 48 de esta hermosa edición bilingüe, se llama El viento reconoce sus contornos. Una mujer camina al borde de un río, pisa cada piedra a su paso, siente lo rugoso del mineral dentro de sí misma. El viento reconoce sus contornos y se despoja de las fuerzas para mostrarle a la mujer en el río su sombra, que muta junto al camino y la aridez de la piedra. Una poesía del río, una poesía del transcurrir, una poesía heraclitiana, una poesía tributaria de ese padre, abuelo de todos los poetas, que es Heráclito de Éfeso. Una poesía del cambio, de la mutación y del encuentro consigo mismo. Y termina diciendo, sin el viento el río es espejo, sin las piedras la mujer sería cuerpo sin caminos. Hay un trabajo de oxímoron, de contradicciones entre adjetivos y sustantivos. Y
y de lo mucho que quiero decir sobre el nocturno, el elemento del mar, del río. Hay uno donde lo nocturno versus diurno está claramente planteado y siempre gana lo nocturno. Es una poesía que es un libro de poesía, es un proyecto poético, yo les sugiero que lean de noche y que cuando apaguen la luz para no ver, cuando enciendan la luz para no ver, sumérjanse en la noche significante de este libro. En tiempos de sequía, yo que prefiero absorber luna a tomar el sol, regar la noche de recuerdos y enhebrarlos en farolas de una calle cualquiera, de extender el mantel con los restos y buscar los símbolos en las migas, subir las escaleras cuantas veces sea temer desandar los pasos dados. Miren la imagen que ven ahora, ser vampiro en la niebla, merodear la casa mientras todos duermen, ser ama de la noche, esculpir los deseos en las nubes pálidas, que soy pez en tiempos de sequía, flor insólita en invierno, búho que descree de su suerte, señora a merced del viento. No sé a dónde vamos ni por qué, y cada mañana me ahogo hondo en una página en blanco. Esa tensión dialéctica, intensa, no resuelta del todo, pero planteada como problema y como hermosura, como posibilidad de belleza, esa tensión entre lo diurno y lo nocturno, es uno de los vectores también estructurantes de este proyecto poético. Uno de los primeros poemas es Una isla desierta, y en vez de invitar a la conmicción, a la conjunción, a la unión, empieza diciendo: no navegues mis mares, otros lo hicieron y se ahogaron. No navegues mis mares, otros lo hicieron y se ahogaron. Puedes verme levitar desde la orilla, y sigue, y hay como una suerte de advertencia en ese no navegues mis mares, pero todo el tiempo hay una cierta, hay una ansia, una cierta construcción de deseo de que sí navegues mis mares. Esa reflexión con el famoso querida, voy a buscar uno de los pronto me puede ayudar la doctora. Yo también a veces me emociono con la poesía, no crean, tengo callo, pero hay muchos. Es como decía el Coco Madariaga, dice, pero al diablo desaparecieron. No, están acá. Hay muchos, por lo menos nada. Decime uno. No, pero es que no lo encuentro. Bueno, si no lo encuentran, lo soñamos. Fue una... No. Eres, bueno, también en la figura del pescador. Siempre hay como un juego de personajes como había en La timidez de los árboles, pero en este caso los personajes no son personajes narrativos, tienen una poderosa carga simbólica. El pescador, la marea sigue y ella a otra costa. Eres el pescador, todos los hombres, tú que habitas como ellos el universo, ella y yo somos también la misma, elásticas, soñadoras, concretas. Hablo del hombre y la mujer, el pez atrapado. Y sigue ese poema que tiene siempre esa construcción misteriosa, aparentemente oscura, pero que ilumina profundamente. Puedes quedarte en esta calle eternamente. Sed de tabaco, ojos de miedo. Saldremos del amor y su reflejo quedará en el agua. No busques despedidas, no propongas, ya eres mi piel y toda su arena. Vienes y vas, las cuentas que reclamas al destino, siempre precisas, se pierden. Los poemas siguen, son poemas a veces de largo aliento, extensos, pero cada una de sus partes es un fragmento de tipo aforístico. Bueno, ya vamos a encontrar el querida, pero... Yo encontré dos. Bueno, dale. Le voy a pedir a la autora que lo lea. No, pero y ahora vamos a escucharte a vos, Rafael.
Yo les pido que observen, que escuchen ese querida, que tiene que ver con una interpelación con uno mismo, con una suerte de decisión, con un proceso introspectivo. Sin embargo, les digo, les voy a leer algún otro donde ven que es de una enorme levedad, pero no en el sentido de superficialidad, sino en el sentido de levedad que le da Italo Calvino a una de sus 6 proposte per il próximo milenio. En las 6 propuestas para el próximo milenio, Calvino, en el siglo pasado, hablaba de levedad. Es un libro donde uno puede justamente, de alguna manera, devenir con esa levedad precisa y exacta. Y en la querida hay una interpelación reflexiva. Esa otra nos recuerda. Se necesita armonía para abarcar esta noche. Una mujer al otro lado del océano necesita de una sombra para agitar hoy su armonía. La mujer transoceánica imagina una historia que la de acá no descifra ni nombra. La de allá nunca supo, unos años atrás, que un día del futuro estaría ahora arrullando vigilia y nueva vida a punto de parir. Sabes, querida, esa otra nos recuerda y es hoy mismo dentro nuestro. Yo creo que es absolutamente insolayable pedirle a la autora que lea, pero ese querida tiene que ver con una introspección, con una interpelación a sí misma, introspectiva, pero a su vez hay una segunda persona del singular que recorre el libro. Por otro lado, hay poemas más breves, hermosísimos y exactos. Uno que de alguna manera yo encuentro relacionado con el famoso mito de Atenea y Aracne. Ustedes saben que Atenea, la diosa Atenea, que era una diosa también de la guerra, por supuesto patrona de la ciudad de Atenas, viendo que tejía y que bordaba también esta doncella hermosa que se llamaba Aracne, la iba a matar por envidia. Bueno, a veces los hombres, iba a decir las mujeres, iba a ser absolutamente condenado y cancelado porque es políticamente correcto. Pero tenemos pulsiones, tenemos envidias, tenemos errores. Y lo que hace Atenea con Aracne es, bueno, no te mato, pero te convierto en una araña y te condeno, hago desaparecer la belleza de tu cuerpo y te condeno a tejer todo el resto del tiempo, de la eternidad. Y es un hermoso mito, terrible, que Velázquez reproduce en Las Hilanderas. Y Carolina Zamudio en esta partitura de hilos invisibles. No dice desentramar, dice tejer, y sus manos mueven una partitura de hilos invisibles, los míos. Vamos a la infancia, soy una araña y tejo mi historia con todas las ganas de una mujer. Y acá parece que el mito Atenea versus Aracne, donde la diosa condena a ser un bicho a esa hermosa doncella, está deconstruido desde el poema de Zamudio, y entonces la que teje y desteje desde la infancia, que va armando sus texturas, plantea sus ganas, su intención, su deseo de realizarse de identidad de mujer. Y eso es otro elemento de este libro. La porfiada pero dulcísima necesidad de vivir en el deseo procurando el goce, pero desde una sensibilidad específica de mujer. Yo no me quiero extender mucho más porque vamos a escuchar a la autora, pero sí quiero decir algo sobre el título. Yo confieso una cosa, cuando leí por primera vez, y creo que todavía no estaba editado, pensé, ¿por qué Vértice? Es un hermoso título. Ustedes saben el poder de las esdrújulas en poesía, pero pensé, es un poco abstracto, un poco árido. Pensé, el vértice tiene que ver con la definición angular, con dos rectas que se cruzan,
Y después me di cuenta que sí, que es verdad, que vértice tiene que ver con un movimiento que hace el libro en esa dialéctica. Son líneas antagónicas que se van a cruzar y que después del punto de intersección se van a abrir nuevamente, pero ya está definido ese ángulo. Y entonces vértice es una guiñada al lector de una gran sugerencia. Y vértice también, y acá hay, como en todo el libro, ciertas imágenes sugestivas y sutilmente eróticas. Vértice tiene que ver también, si ustedes se lo imaginan, con el pubis. Vértice tiene que ver con aquello que se va a encontrar en un único pero intensísimo punto. Y ese punto tiene que ver con el deseo cuando se encuentra con su objeto. Y entonces el título del libro, una vez que uno lo lee, lo relee, lo goza, nos vuelve a iluminar en esa conjunción, en ese punto, en ese vértice. Muchas gracias. Yo le propongo vamos a tener que intercambiar. Le propongo leer uno y uno, unos poemitas. Cuando digo poemitas lo digo con cariño. Cuando también hablo a veces de amiguitas, amiguitos. A lo mejor podrías leer alguno de los que leyó Emilio o no, como para... Sí, claro, el de Silvia Plath. Sí. Ustedes saben que es bastante, tengo que buscarla. Ustedes saben que es bastante triste la historia de Silvia Plath. Y encima está todo intervenido por mí. Ese es el que está Oh, todo buenísimo. dibujado. Bueno, si no aparece, voy a leer lo que aparezca. Bueno, no, salió otro que es sobre una poeta guatemalteca, Alaí de Fopa, y que es una poeta que desapareció en 1980. Y acá, inédito de Alaí de Fopa, se llama La página blanca. Ahora que no tengo cuerpo, me adentro en ti, me cuelo en ti, me voy de bruces dentro de vos que sos hombre, escribime. En la nada sigo siendo mujer, tengo estos pechos que amamantaron hijos y la caricia helada de la ausencia. Los dedos de mi mano son mis 5 hijos. Ya no tengo manos, me desaparecieron las manos, pero toco el mundo con mis hijos. No desaparecí ni me mataron, borraron las palabras de mí. Soy una página en blanco, desnuda, desnuda, para que me escribas. Te voy a pedir en la página 36 que leas Restos de una vieja fortaleza. De entre los restos de una vieja fortaleza hizo un altar con mis despojos para quemarlos en la hoguera, y con la sabiduría de las cenizas volvió a parirme en el agua. No supe entender mi nuevo cuerpo, medusa de esencia transparente. Huí hacia el otro mundo sin decir una palabra de vuelta. Sigo dando pasos algunas mañanas, pero de noche retorno a mi condición maleante, desprevenida y volátil. Le debo media vida y algunas pocas explicaciones por su existencia. No se da vida al pez, sino al matarlo. Ahora sé que vivo, mas sigo buscando el camino profundo hacia el océano. Como anestesiada. La verdad, quiero contarles que me leyó esta mujer muchísimo. Creo que esto debe valer mucho más que el libro porque están con todas las intervenciones. Hay 2 poemas incluso escritos al final, pero eso, o sea, lo acabo de descubrir anoche cuando lo leí. Mirá, hay
O sea, yo creo que estaba escribiendo Vértice, no lean esto por favor, pero yo estaba escribiendo Vértice simultáneamente, hay un poema escrito ahí que nunca fue publicado. Dedicado con amor a Luis Marcelo Pérez. No tendría nada de malo. Uno cuando escribe un poema siempre lo escribe con amor. Encontré el de Silvia Plath. Bueno, fantástico. El que lee Emilio Coco en ese dulcísimo italiano. Silvia Plath lee un poema de Vallejo antes de cometer suicidio. Me moriré en Londres con aguacero. Es un buen verso, creo. Ya dejé a los niños a buen recaudo. Ya abrí la puerta del horno. Ya giré el grifo del gas. Ya puse mi cabeza en Auschwitz, mi rostro de judía hermosa en el horno de la cocina, de rodillas, hincada, como si fuera a decir mi última oración. Te rezo a ti, Ted, oficial de la CSS, príncipe doméstico, mi amor, mi cielo, my sweetheart, my honey. Dejé el pastel de fresa que tanto te gusta, listo en el refrigerador para ti. Y el libro que aborreces de César Vallejo, mal traducido al inglés, está en su lugar, a la izquierda, en el tercer estante del anaquel, junto a esos sonetos tan estúpidos, tan falsos, que escribiste para mí, mi vida. Cuando llegues, advertido por la policía y los vecinos, no enciendas la luz de la cocina. La deflagración podría quemar este poema. Silvia Plath llegó a su casa de vecindad en Londres, estaba casada con un poeta de nombre Ted, ella era norteamericana, poeta inglés, y dejó a los niños con una vecina, abrió el horno, se puso de rodillas, abrió la llave del gas y puso su cabeza allí. Y bueno, sí, cuando los vecinos salieron el gas, cortaron la electricidad y después llegó el marido, Ted. Es una historia que no, chicas, no imiten en su casa, por favor. ¿Por qué no nos lees, Rafael, el apócrifo de Courtoisie, el último del libro, creo? No todas mis anotaciones, sino... Este apócrifo, la idea también de esta antología inventada es justamente hacer un homenaje, pero bueno, tenía que dar la cara a eso también. Y entonces hay un apócrifo de Rafael Courtoisie que se llama It's Rain, de Edward Hopper, un cuadro de Hopper. Esto tiene que ver realmente con una estadía que tuve en Estados Unidos y en particular en Chicago, y donde hay una muy buena colección de ese plástico Hopper, que es una especie de poeta de la soledad puesta en pintura. El lago Michigan en invierno es una nevera abierta. Las manos se congelan dentro de los guantes de lana, la nariz se congela detrás de la bufanda. Uno va caminando, habla solo, camina solo contra la ventisca, piensa algo, para que el pensamiento no se quede quieto y se congele. Dentro de la cabeza uno lo expulsa, uno lo dice, habla solo, dice cualquier cosa, motherfucker. Y la palabra enfrenta la claridad del aire, se congela, hace crack debido a la baja temperatura de la atmósfera y cae sobre las baldosas cercanas al Gran Bean, cerca del Parque Milenio, como un pedrusco, como un diamante facetado pero asimétrico, como una joya roma cae en el suelo y estalla en pedazos transparentes. Camino rápido, cruzo a la acera de enfrente, acelero. Pasan hombres de trajes caros y sombreros, mujeres delgadas, longilíneas, curvas hechas como de un plástico de alta densidad, son resistentes, llevan pestañas largas y si tienen huesos, deben ser huesos de acrílico, de aleación de titanio, de algún material por el estilo. La carne pegada a los huesos, si es que tienen carne, debe ser de consistencia chiclosa, de un tipo de fibra de hilo industrial muy compactado. Todo les da esa apariencia de cyborg hembra, de tetas aerodinámicas y antenitas de vello delgadísimo, casi transparente y eréctil, con las que se comunican con sus naves nodrizas allá
en el espacio exterior. Hace frío, cada vez hace más frío en Chicago y ya no tomo alcohol. Este mes se cumplen 20 años de que no tomo una gota de alcohol. Dejé de tomar el 9 de diciembre de 2009, año en que se cumplía el centenario de Juan Carlos Sonetti, y mañana, el 9 de diciembre de 2029. Hace un frío de cagarse y ya estoy viejo. He vivido mucho más de lo que pensaba y jamás supuse que iba a terminar mis días aquí, en esta ciudad de ampones y de gerentes. Me gusta, pero ya no quiero sentir el reuma ni la artrosis, ni este dolor atroz de meniscos. Me gusta esta ciudad, pero los robots hablan un inglés muy metálico. Entro en el Art Institute of Chicago. La cámara de la entrada me reconoce y abre la puerta. Ahí está, de lado a lado, en una pared de planta baja a la izquierda. El cuadro se llama It's Rain. Lo pintó Edward Hopper en 1938. Es un cuadro realista, de líneas nítidas y francas, aunque algo sucio en cuanto a la intención, a la moral artística de la obra, por así decirlo. Yo soy el tipo que toma café en la punta del mostrador del bar representado en el óleo. Yo soy el que mira caer la lluvia del lado este. Yo soy el que mira por la ventana del cuadro de Hopper en una sala semi vacía del Art Institute of Chicago. Ya no voy a volver a la ciudad donde nací. Voy a morir en Chicago. Me gusta Chicago. Me gusta vivir hasta la muerte en ese cuadro de Hopper, mientras pienso cómo voy a escribir toda esa basura en un solo poema. Le voy a pedir a Carolina que lea la página 62. Mías las sombras de los pájaros. Con esto cerramos. Mías las sombras de los pájaros. Nunca robé mandarinas, debería, ni he trepado a todos los árboles que hubiera querido. Soy quizá raíz, ya sabes, el destino, querida, no se elige. Es un cuento que nos aprendemos de tarde al mirar las ramas del sauce y creernos ellas. No sembré un árbol, ni lo haré. Sí, robé una flor, salí corriendo y la mujer me miró tras la ventana de su casa nueva. Debería ser ahora ladrona de cosas simples, hojas de álamos, ramas de espinillos. El destino está trazado, escribo y bailo, no encajo con mi suerte, lo he dejado dicho. Abonaré un trozo de tierra y serán mías las sombras de los pájaros, el viento y las caricias de los enamorados, el amanecer y la caída del día. Me dice que cerremos, pero yo le voy a pedir, la poesía sirve para muchísimo, he dicho que sirve para conquistar, para seducir, pero sirve para mirarse en el espejo, en el alma del otro. Y hay un poema en la página 32 que me parece que, más allá de la relación persona a persona, tiene que ver con esto que es la poesía, de mirarse en el otro. Se llama En tus zapatos, página 32. Le voy a pedir que cierre con ese. Cierro yo, pero luego el que cierra él. En tus zapatos. Estos pies que son míos, bien podrían ser los tuyos. En ellos nos paramos para andar el mundo. Tú en el tuyo, yo en el mío. Esta cama que me acoge no difiere tanto de otras. Allí nacemos, nos tumbamos, en ella
para el descanso, el amor y alguna vez para siempre. Sin embargo, esta perspectiva que da vigor es una sola y eterna. No se puede andar esta noche sin saberse en tus zapatos. Como tú en los míos nos unimos y no creas, de allí quizá no haya regreso. Volver a nacer un poco es posible, mas no es eso lo que busco ahora mismo decir, solo que miro mis pies y veo los tuyos. Ahora sí, no nos pidan que lea, porque tienen que comprar los libros, sobre todo el de Carolina. Muchísimas gracias por esta compañía, por esta, en mi caso, primera ceremonia presencial. He tenido el honor de que Carolina se ocupara de estos versos y que también confiara en mí para que nos encontráramos también estas trayectorias diversas, no paralelas, sino destinadas a cruzarse, pero no en un solo vértice, una y otra vez. Gracias.